Normalmente, si hablamos de elaboración de escenarios, estamos hablando de una técnica de análisis de inteligencia en la que ustedes pueden aprender y saber aquí en este libro técnicas analíticas estructuradas para el análisis de inteligencia de Hoyer y Ferson, y también en una, bueno, para aprender rápido, es decir, para conocer, lo pueden ver en un artículo del profesor Javier Jordán, que les pongo aquí en la descripción del vídeo, les pongo el enlace. Pero lo que vamos a hacer hoy no es nada de eso. Lo que vamos a hacer es como una conversación de amigos muy informal en la que planteo los eh, futuros posibles, sin ninguna base científica, simplemente poniéndonos en el peor de los casos y más o menos viendo lo que se especula. Pues nada, al lío. Pues nada, como os he dicho, yo no pretendo hacer ningún análisis aquí basado en variables y en técnicas profundas sobre qué va a pasar en Estados Unidos. Simplemente que el otro día hablaba con una amiga y le mandé un audio larguísimo en el que le planteaba escenarios de cómo las cosas se podrían llegar a poner muy feas en Estados Unidos y me quedé luego pensando, pues mira, de aquí sale un vídeo y voy a reciclar las ideas, teniendo además en cuenta de que las elecciones son pues el martes, vamos, dentro de, cuando suba esto a internet será pues mañana, así que pues nada, lo importante era sacar este vídeo cortito y muy informal para luego anticiparse por si pasa algo malo, pues ya, que quede constancia de que se veía venir. Bueno, lo más probable que suceda es que tengamos un anticlímax en la noche electoral. Debido al coronavirus, en Estados Unidos mucha gente ha decidido emitir su voto por correo. Y eso implica que la noche electoral va a haber mesas en las que un número importantísimo de votos pues no van a poder ser computados hasta días después porque el voto por correo pues me imagino que será como en España, de que hay un plazo en el que todavía están llegando a las oficinas de correo, habrá unos plazos, unos días, en fin. ¿Qué significa esto? Que como el resultado de las elecciones se decida por muy pocos votos, nos podemos encontrar con que vamos a estar pendientes de mesas electorales en estados clave, como puede ser Florida o algunos de los estados de los Grandes Lagos, eso que se llaman los swing states, los estados que pendulan en los que el voto oscila entre mayoritariamente hacia un partido u otro. Porque en Estados Unidos se da este fenómeno en el que hay estados en el que uno ya sabe que es California y Nueva Inglaterra, pues van a votar demócrata y que el interior, la mayoría de estados del interior van a votar republicano. Y entonces las elecciones donde realmente se deciden, pues son en esos estados donde, pues, dependiendo, pues, en fin, de las variables más inimaginables, pues va para un lado u otro. La situación, pues, más tranquila y pacífica y más cotidiana, pues lo que puede simplemente suceder es que tardemos días en saber quién es el ganador. Y ya está. Tardemos días y, en fin, pues ya está. El problema es si se establece, o sea, si se genera un grado de incertidumbre y de, en fin, de sospecha en el que empiece una batalla legal con denuncias, impugnaciones, peticiones de que se haga pues recuentos. Un poco recordando lo que sucedió en las elecciones del año 2000, que fueron las primeras que ganó George Bush hijo. Y esto, en su variante más extrema, o sea, una batalla judicial que dure semanas en el que unos y otros, en fin, lancen acusaciones de fraude electoral, y esto derive, pues, que más allá de lo que puedan decir ambos candidatos, es decir, aunque ambos candidatos llamen a la calma y a la tranquilidad, nos podemos encontrar que toda esta derecha identitaria posmoderna que ha estado en la calle destrozando, ¿cómo decir? Sí, destrozando cosas y generando un clima en el que se llamaba la violencia, pues salga a la calle porque diga que Trump está intentando robar las elecciones. Y en el caso contrario, podemos encontrarnos a grupos armados, que pueden ser los del
Three Percenters, Proud Boys, pueden ser toda esta gente que se está preparando para la próxima guerra civil. Civil War 2 Electric Boogaloo. Por cierto, es un tema del que escribí en mi blog, de cómo hay gente en Estados Unidos que está en el fondo deseando que haya una nueva guerra civil, o al menos, si no deseándolo, se está preparando porque en el fondo tiene una fantasía de poder y de, en fin, de recuperación de los lazos comunitarios y las masculinidades, vistiéndose de paramilitar, en fin. Esa clase de gente es la que me refiero. Y nos podemos encontrar con esa clase de gente pues, saliendo a las calles porque le han dicho en su, en fin, podcast de alt-right favorito de que los demócratas están intentando robarle al presidente legítimo Donald Trump pues la presidencia. Y unos y otros salgan a la calle, no necesariamente, en fin, ambos a la vez, pero me refiero a que puede estar en una situación en la que un grupo se sienta agraviado con la percepción de que a su candidato, o peor aún, el candidato contrario, no porque sientan realmente apego por el suyo, sino porque sientan un verdadero odio por el candidato contrario, y entonces salgan y, en fin, tengamos un escenario de violencia. Escenario de violencia que en el peor de los casos hay autores que ya están hablando de, en fin, del riesgo de guerra civil en Estados Unidos. Por tanto, lo realmente deseable para todos es que haya un resultado contundente, que gane uno u otro, pero que quede muy claro. O sea, como claro, que sea una diferencia tal. O sea, lo peor que podría suceder es que uno u otro ganase por un 50,05% en un ambiente de duda y de sospecha sobre la legalidad de las elecciones y con acusaciones de fraude y demás. Entonces, lo que todo el mundo quiere es que gane uno pues por el 60%. Y entonces que el otro pues, felicita al ganador y se vaya a su casa. ¿Qué pasaría con uno u otro como nuevo presidente? Bueno, más allá de lo que podamos especular cómo puede ser, teniendo en cuenta lo que trata este canal, más allá de que podamos especular cómo serían las políticas exteriores de uno y otro, lo interesante para mí, para este vídeo, es pensar qué pasaría si, por ejemplo, tenemos una nueva presidencia, una segunda presidencia de Donald Trump. Pues lo que nos vamos a encontrar es que en el Partido Demócrata tenemos a personajes como Bernie Sanders y tenemos al propio Joe Biden con una edad considerable. Así que en los 4 años que nos toquen de nueva presidencia del presidente Trump, pues lo que va a haber es un reciclaje de las élites, es decir, un relevo generacional en las élites del Partido Demócrata. Y mi percepción, muy subjetiva y muy personal, es que lo que viene detrás es terrible. Es decir, toda esta generación de la izquierda woke, postmoderna, identitaria, tomaría el relevo y hay toda una serie de personajes muy siniestros en el Partido Demócrata por gente con conexiones, bueno, en fin. Estoy pensando en cierto personaje de Alaska que tuvo conexiones, Alaska no, perdón, de Hawái, que tuvo conexiones con el régimen sirio. Está toda una serie de personajes que son el auténtico lobby iraní en Estados Unidos, y en fin, y toda esta y otros personajes que son el equivalente estadounidense al laborismo antisemita que acaban, en fin, de sufrir un varapalo en el Reino Unido, después de la publicación de un informe en el que se ha constatado que realmente el antisemitismo estaba anidando dentro del Partido Laborista. Y esto tiene que ver no solamente con fobias y prejuicios hacia al judío, sino que esto viene dentro de un paquete ideológico. Por cierto, de un tema del que, como no, escribí ya en el blog hace ya un tiempo a propósito esto de la nueva Guerra Fría, porque es un paquete que siempre viene acompañado de una serie de posicionamientos en el área internacional. Entonces, eso es eso es para lo que estamos hablando hoy de escenarios, pues en fin, podemos vernos en un partido demócrata más radicalizado, con una serie de personajes bastante preocupantes. Y en el caso contrario, en el caso de que tuviésemos una victoria de Joe Biden absolutamente clara y contundente, lo que vamos a ver es un recrudecimiento de las guerras culturales. O sea, el alt-right, los predicadores evangelistas y toda una serie de personajes van a meter ahí toda la carne en el asador de teorías conspirativas, ¿no? En fin, ya están diciendo que si Joe Biden gana, poco menos que Estados Unidos se va a convertir en una república bolivariana.
Y a mí esto me recuerda mucho a las elecciones del año 92, que fueron las que ganó Clinton. Su mujer Hillary en aquel entonces intentó impulsar un proyecto de sanidad pública estadounidense. Se encontró evidentemente con todo el rechazo de los lobbies farmacéuticos y de las aseguradoras y de la sanidad privada, y eso hizo que desde la derecha se la convirtiera en fin, en el mal absoluto. Asunto que llega, o caracterización que llega hasta el presente. Entonces, con un Joe Biden presidente que tenga, supongo, que pagar algunos peajes a la derecha, perdón, a la izquierda posmoderna identitaria que ha protagonizado el Black Lives Matter, la reacción de la derecha va a ser echarse al monte y vamos a ver, pues, proliferación, es decir, los grupos armados que se preparan para una nueva guerra civil, de la misma manera que hubo un auge de milicias en aquel entonces. Esto tiene que ver también, ojo, con, con un sector de la población de hombres blancos de clase trabajadora que han perdido pues, su identidad porque han perdido el trabajo, o sea, su identidad asociada con el trabajo ya han perdido el trabajo toda su vida, se estaban cerrando fábricas, Estados Unidos estaba viviendo a principios de los 90 un proceso de desindustrialización que anticipó al auge de las .com y del fenómeno que luego a finales de los 90 se llamó la globalización. Era un momento de transición entre la vieja sociedad industrial y la nueva sociedad de la información. Y de la misma manera nos podemos encontrar a unos Estados Unidos post-coronavirus con una economía pues bastante dañada y con unos hombres blancos heteros con un problema de identidad y de apego y de falta de lazos comunitarios que encuentren en la formación de grupos armados pues la recuperación de un sentimiento de identidad y de orgullo y de vínculos en una sociedad cada vez más individualizada y más, en fin, consumista y cada vez donde se han perdido, sí, nos han perdido los lazos y valores tradicionales. Entonces, a lo mejor, pues, es decir, todo lo que, por cierto, que no es un fenómeno nuevo, sino que lo que estoy hablando es que todos estos fenómenos que ya conocíamos se recrudezcan. Y en el caso de siendo yo española, esto nos puede, a mí, aquí en España, esos fenómenos nos resultan ajenos, distintos, distantes y lejanos, y simplemente es una curiosidad que nos fascina ver a todos estos tíos armados todos los dientes. Como español, lo que nos va a afectar es que todas estas corrientes de alt-right, conspirativas y todos estos fenómenos de las guerras culturales nos van a llegar tarde o temprano, como ya está sucediendo. Es decir, vamos a todos estos fenómenos, toda esta locura que sucede en Estados Unidos, nos va a llegar con más o menos retraso y vamos a ver aquí una reproducción de todas esas batallas culturales. Pues nada, yo creo que no tengo más que contar. Ojalá pues tengamos sí, una victoria contundente de uno y otro para que no haya problemas y que eso pues en fin desactive la tensión y la suspicacia y luego tengamos una presidencia de uno u otro lo más tranquila posible. Curiosamente pues hay autores que hablan de que va a haber un probable riesgo de acusaciones de fraude electoral. Hablan de que si el presidente Trump pues, se negaría a aceptar la derrota porque es un egocéntrico y porque es tan infantil que no sabe perder y entonces pues aunque perdiese diría que no se va de la Casa Blanca. Luego hay quien dice que ha habido todo un mecanismo, en fin, toda una maniobra de los demócratas para cometer fraude electoral. O sea, pueden volar las acusaciones y nos pueden poner en unos escenarios muy complicados. Pero bueno, el propósito de hoy no era simplemente trazar un análisis súper complejo, sino para que veáis los pasos que pueden llevarnos a pues, una locura total o a la máxima tranquilidad. Y luego, cuando he hablado de una victoria contundente de ambos dos, pues son fenómenos a largo plazo en el ámbito estrictamente político. Ya habrá tiempo, en fin, de ver que nos depara en cuanto a política internacional y política de defensa uno y otro. Porque hay una cierta sentimiento de, por Dios, que gane Biden para que todo vuelva a ser normal, para que todo vuelva a la normalidad. Y lo que todo parece ser es que después del coronavirus nada va a volver a ser como antes. Y esas esperanzas que tienen en Europa de que una victoria de Joe Biden nos lleve al mundo del pasado, pues son simplemente fantasías.
En fin, pues nada, esto hoy creo que he conseguido hacer un vídeo cortito, así que, en fin, nada, todo, estoy tan, me siento tan curioso y tan impaciente como ustedes por saber qué va a pasar. Pues nada, hasta la próxima.